O sea que ustedes y yo también hemos sido llamados hoy a dar buenas nuevas a los pobres, hemos sido enviados a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, en una palabra, a predicar el año agradable del Señor. Muy bien, vamos a la palabra. Ahí pueden ver ustedes en la pantalla, el tema que quiero compartir con ustedes es una única palabra: enviados. Yo recuerdo que cuando era niño, mi madre me mandaba a la tienda más cercana del barrio donde vivíamos con una libretita. Y ahí en la libreta iban anotadas algunas cosas que yo debía comprar, que yo debía traer de la tienda. Alguien nos mandaron a comprar huevos, azúcar, sal, manteca, café. Y verdad que cuando uno lo mandaban ahí a la tienda, uno podría responderle a los papás en aquellos tiempos: ay, mi mamá, estoy muy cansado, no quiero ir, quiero quedarme aquí en la casa. ¿Por qué no manda a mi hermano o a mi hermana? Mire que no están haciendo nada. Ahorita estoy ocupado. Tal vez había ya televisión en esos días, o había radio y estaban transmitiendo un partido de fútbol. Y le podríamos decir: es que estoy viendo el partido, espérese un poquito, cuando termine voy. ¿Podríamos decir eso? Obviamente no. Yo sé que los tiempos han cambiado muchísimo. Ahora probablemente ni siquiera enviamos a los niños a la tienda, tal vez pensando que el lugar es peligroso, o tal vez porque ya no vamos a las tiendas, ahora vamos a los supermercados. Pero esa misma experiencia de niño, de recibir un mandato, una orden, un encargo, interesantemente lo encontramos también en las Sagradas Escrituras, una y otra vez para nosotros, para aquellos que decimos ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y de eso quisiera hablar un poco esta mañana. Nos encontramos en el Nuevo Testamento. Si usted tiene por ahí su Biblia, la vamos a utilizar. Vamos a mencionar algunos pasajes de esa parte tan importante de las Sagradas Escrituras. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, hay muchas ocasiones en las que aparece la palabra enviar. Personas que fueron enviadas a cumplir ciertas tareas. El Señor Jesucristo, por cierto, aparece como un enviado del cielo, ahí en el Nuevo Testamento. Él también envió a muchas personas a diferentes lugares en diferentes encargos o tareas. Los apóstoles, especialmente el famoso apóstol Pablo, también acostumbraron a enviar discípulos a otras personas a hacer misiones especiales. Y nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, también hemos sido enviados. Aunque tal vez a veces pareciera que no lo sabemos, o que si lo sabemos, no lo hacemos. Nos damos la libertad o el lujo de decirle a Dios lo que no le diríamos a nuestros padres en aquellas épocas. Pero bueno, vamos a la Biblia, ¿qué les parece? Y revisemos algunos pasajes que nos pueden ayudar a entender mejor de lo que estamos hablando. Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Es una de esas primeras porciones. Jesucristo está empezando su ministerio, visita una sinagoga y en ese día pues se le da el privilegio que pueda leer una porción de las Escrituras. En aquel tiempo eran rollos. ¿Qué dice allí? Bueno, lo tenemos en la pantalla, pero usted lo puede leer en su Biblia también. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estas son palabras textualmente copiadas, literalmente copiadas del profeta Isaías en el Antiguo Testamento. De hecho, Jesús leyó una porción de Isaías. Y si usted lee el resto del pasaje, se dará cuenta que Jesús hace una declaración espectacular. Ahí nomás, después de haber leído, él cierra el libro, lo guarda
y les dice a todos: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. En otras palabras, este del que hablaba el profeta Isaías, este ungido del Señor, este enviado del cielo, soy yo, ni más ni menos. No les gustó mucho, por cierto, la declaración. Sin embargo, estos versículos nos ayudan a dibujar de una manera bastante clara cuál era la misión de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ahí lo dice: yo vine, ¿para qué? Bueno, para dar buenas nuevas, compartir el evangelio, buenas noticias, predicar el buen mensaje. También he sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Muchos quebrantados de corazón hay en el mundo. También he sido enviado a pregonar libertad a los cautivos, y no solo cautivos físicos por estar en una cárcel presos, sino también cautivos espirituales. He sido enviado también a dar vista a los ciegos, y otra vez no solamente ciegos físicamente, sino también ciegos espiritualmente, que no pueden ver, que no pueden entender el mensaje de Dios para sus vidas. Y nos dice el Señor también: he sido enviado a poner libertad a los oprimidos. Sabemos que hay muchas ataduras que no le dan libertad a las personas. Y en resumen, Jesucristo dice: he sido enviado a predicar el año agradable del Señor. Esta es una referencia a una práctica del pueblo de Israel desde lo antiguo. Había ciclos de años y de tiempos, y este año, también conocido como el año de jubileo, era un año de libertad, era un año de sanidad, era un año de bendición y de salvación. Y ahí está la misión del Señor, claramente definida y dibujada. No necesita mucha traducción, interpretación, ni hermenéutica, ni exégesis, ni griego, ni nada más para entender el mensaje claramente. Ustedes son discípulos de Cristo Jesús. La palabra discípulo significa un seguidor, un aprendiz. Y somos discípulos de Cristo, entonces nosotros estamos siguiendo al Maestro, siguiendo sus pasos. Somos aprendices de Él. Por lo tanto, estas palabras de Lucas 4, esta declaración de misión de Jesucristo, debería ser también la nuestra. O sea que ustedes y yo también hemos sido llamados hoy a dar buenas nuevas a los pobres, hemos sido enviados a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, en una palabra, a predicar el año agradable del Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Esa es nuestra tarea principal, ese es nuestro trabajo, esa es la misión de Dios. Y en ello deberíamos estar ocupados. Somos enviados, así como lo fue el Señor. Pero bueno, tenemos otras escrituras que también nos pueden ayudar con el mismo objetivo. Vean ustedes en San Juan capítulo 1, versos 33 al 34, nos encontramos a diferentes personas que también fueron enviadas a hacer diferentes misiones. En este caso, en este capítulo de Juan, nos encontramos precisamente las palabras de Juan el Bautista, un personaje bastante singular en el Nuevo Testamento. Él dijo: y yo no le conocía, pero el que me envió, otra vez ahí está la palabra clave, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre mí, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y él da testimonio y dice: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista, ¿a qué fue enviado? Bueno, la información que tenemos de él en el Nuevo Testamento es que él es, como lo dice también un profeta del Antiguo, la voz que clama en el desierto, la persona que ha sido enviada para preparar el camino al Señor. Juan predicaba un mensaje muy sencillo: se ha acercado el reino de los cielos. Este es el momento de arrepentirse y de apartarse de todo mal y de todo pecado, y para sellar de manera pública, evidente, comprobable su arrepentimiento, su conversión, bautícense en agua. ¿Listo?
Y la gente comenzó a escuchar el mensaje y a venir a Juan, y muchos se arrepentían y muchos se bautizaban también. Y uno de los que llegó allí, interesantemente, en medio de la multitud, fue precisamente Jesús de Nazaret. Por cierto, eran primos. Juan era un tipo singular. Muchos dicen, historiadores y arqueólogos y estudiosos de la Biblia, que Juan muy probablemente perteneció a la secta de los esenios. ¿Han oído hablar de los esenios? ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Qué pensaban? Bueno, para ayudarles un poco, ¿han oído hablar de los rollos del Mar Muerto o los rollos de Qumran? Bueno, precisamente las personas que escribieron y guardaron esos rollos fueron los esenios. Era una secta, un grupo parecido a los fariseos, a los saduceos, a los escribas del tiempo de Jesús. También había otro grupo llamado los herodianos. Pero los esenios no son mencionados tan directamente en la Biblia, porque ellos habían decidido apartarse y vivir en el desierto, que es de donde salió Juan precisamente. Muchos de las expresiones y de las ideas y del mensaje y de la práctica de Juan el Bautista, incluyendo el bautismo, era una práctica muy común entre los esenios. Juan era, de hecho, parte de una familia sacerdotal. Pero ahí está el encargo, la misión, el ministerio que Juan debía llevar a cabo, que básicamente es el mismo del Señor Jesucristo. Predicar el evangelio, predicar el arrepentimiento, predicar acerca del reino de Dios. Es más, algunos discípulos de Juan el Bautista luego se convirtieron en discípulos de Jesús de Nazaret. Sabemos que el ministerio de Juan terminó abruptamente y tempranamente cuando fue decapitado. Pero el ministerio de Juan continuó a través de sus discípulos y a través también de la iglesia del primer siglo. Y debería ser también nuestra misión hoy, seguir predicando el evangelio. El reino de Dios sigue acercándose a la tierra, sigue acercándose a las personas, a las familias. Necesitamos seguir predicando el arrepentimiento, ¿no es cierto? Necesitamos decirle a la gente, venga y bautícese también, selle su compromiso y su testimonio con Dios, viniendo a las aguas del bautismo. Pero también podemos avanzar un poco más y nos encontramos allí mismo también en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, lo siguiente. Allí el Señor Jesucristo envió de manera especial a los 12. ¿Alguien sabe quiénes eran los 12? ¿Habrán sido un equipo de fútbol? ¿La selección de Israel en aquellos días? Los 12 son los que llamaremos y conoceremos después como los apóstoles. Muy bien. Y aquí está ese pasaje, los primeros 6 versículos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. ¿Y qué hicieron estos 12? Discutieron con Jesús las instrucciones. Le dijeron, Señor, ahora estamos muy ocupados. Mira que tenemos familia que tenemos que atender. Está muy bonita ahí la tarea, la misión, el proyecto, pero danos un poco de tiempo. Todavía estamos muy tiernos en la fe, no estamos preparados. Esperemos un par de años, cuando ya hayamos estudiado en el Instituto Bíblico y tengamos un diploma de teología y Biblia. Así fue, ahí lo dice. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Obedecieron, fueron buenos niños, bien portados. Mis hermanos, si lo leemos claramente, esa sigue siendo la misma tarea para nosotros hoy. El mismo Señor que encargó a estos 12 nos ha encargado a nosotros hacer lo mismo. Nos ha dado poder y autoridad, ¿sí o no? Sí, lo dice claramente la Biblia, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y ha venido el Espíritu Santo sobre nosotros? Pues usted tiene todo el poder que necesita. Y nos ha enviado el Señor incluso a echar fuera demonios. Aunque ya casi no hablamos de estas cosas, pero los demonios siguen existiendo y son reales.
¿Necesitamos sanar enfermos? Seguramente que sí, hay mucha gente enferma. ¿Necesitamos predicar el reino de Dios? Por supuesto, hoy más que nunca. El problema no es que no tenemos las instrucciones están, la orden está, el llamado está. El asunto aquí es si estamos dispuestos a obedecer. O pudiéramos poner algunas excusas en el camino. Señor, es que estoy muy joven, estoy estudiando todavía. Mira, no he terminado la carrera, me faltan varios años para graduarme en la universidad. Cuando ya yo tenga mi licenciatura, cuando ya yo sea ingeniero químico y yo tenga mi buen trabajo, entonces sí, Dios, yo te voy a poder servir. Eso lo dije yo. Y resulta que, bueno, no terminé mi universidad. En mi caso, decidí empezar el ministerio muy joven, a los 21 años de edad, hace 35 años de eso. Sí, ya tengo 56. Ya casi alcanzo el pastor Edwin. Pero resulta que después de graduado, si me hubiera graduado, probablemente me hubiera pasado algo que yo he escuchado en otras personas. Señor, resulta que ya tengo trabajo, tengo dinero, resulta que me encontré una novia y ya me quiero casar. Pero como ya estoy casado, ahora tengo responsabilidad. Tengo que ser un buen marido, la Biblia dice, ¿no? Entonces ahora mi prioridad es atender mi matrimonio. Y resulta que estamos tan enamorados que empiezan a llegar los hipotes. Y ahora somos padres de familia y hay que atender a los niños. ¿Cómo no les vamos a dar de comer? ¿Cómo no les vamos a dar de estudio? Señor, ahora nos vas a tener que esperar un poco, que los niños crezcan. Y cuando ellos ya estén grandes, cuando ya ellos salgan de la casa, entonces allá más o menos por los 50, 60 años, te serviré. Y llegamos a los 50 y a los 60. Pero ahora hay otro problema. Señor, ya estoy muy viejo. Ya me duele todo. Es muy peligroso viajar, salir, predicar. Estoy cansado. Además, ya empezaron a llegar los nietos y tengo que cuidar los nietos a mis hijos. Así que al final se me fue la vida y nunca obedecí al Señor en lo que me había pedido. No debería pasar eso con nosotros, pero pasa mucho. Más adelante, no solamente los 12 recibieron una encomienda especial. Dice Lucas capítulo 10, no lo vamos a leer todo el capítulo porque es larguito, que el Señor Jesucristo envió a un grupo de 70. Ya no solamente fue Jesucristo el enviado del cielo, Juan el Bautista el enviado a preparar el camino para el Mesías. Ya no eran solamente los 12, sino que ahora 70. Y si usted lee con detenimiento ese pasaje, se dará cuenta que las instrucciones para los 70 eran iguales que las instrucciones para los 12. Porque la tarea no ha cambiado, sigue siendo la misma, no es nada del otro mundo. Cualquier niño lo entendería. El Señor les dijo a esos 70, vayan de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, sanen a los que están enfermos, echen fuera demonios y prediquen las buenas nuevas de salvación. Prediquen el evangelio, prediquen del reino de Dios, prediquen del arrepentimiento. Sanen enfermos, echen fuera demonios, hagan la obra del ministerio que yo les he enseñado. Los 70 que hicieron fueron obedientes. Fueron de 2 en 2, fueron a las aldeas, cumplieron el ministerio, hicieron la tarea y regresaron y dieron un lindo informe de lo que había sucedido. Hubo éxito, hubo fruto, hubo resultados positivos del trabajo que ellos hicieron. Bendito sea el Señor por esos 70. Pero ese encargo que recibieron los 70 sigue siendo el mismo para nosotros hoy. Ellos eran parte de la iglesia, fueron parte de los primeros cristianos de la iglesia del primer siglo, de lo que algunos llaman la iglesia primitiva, de la que nosotros decimos ser parte, ¿no? Venimos de esa misma raíz. Llegamos un poquito más adelante a Marcos 16, 15 al 18. Jesucristo ya ha culminado su tarea, su encargo, la misión por la cual él había sido enviado a la tierra. Ya está preparándose para ascender a los cielos, ya ha entregado su vida en la cruz, ya ha sido sepultado, ya ha resucitado y se está encontrando de nuevo con sus discípulos para recordarles, para reafirmarles la misión que debían cumplir. Y dice Marcos 16:15, yo sé que es un pasaje que todos conocemos muy bien. Aquí está en la pantalla. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio
a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué va a pasar con esa persona? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Pero hay que predicarle primero, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Otra vez vuelven a aparecer estos demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Me gustaría desmenuzar todo ese pasaje, pero no tengo tiempo. Solo algo sobre las primeras palabras. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Saben ustedes cuántos habitantes hay sobre el planeta Tierra hoy? Si usted le pregunta a Google, probablemente le va a decir que habrá unos 8.200, 8.300 millones de personas en todo el planeta. Y de esa cantidad, más de 2.000, probablemente unos 2.000, también 200, 2.300 millones de personas son seres humanos que al día de hoy no han escuchado jamás, nunca en toda su vida, la predicación del evangelio de Cristo. Ni siquiera han escuchado mencionar el nombre Jesús. Imagínense, hermanos, estamos hablando casi 1 de cada 3 personas en el planeta Tierra. Y el mandato que encontramos en Marcos 16:15 fue dado claramente por el Señor Jesucristo hace más de 2000 años. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Por qué la iglesia de Jesucristo, a pesar de que ha crecido exponencialmente a lo largo del tiempo, no hemos predicado a toda criatura todavía? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? ¿Alguien tiene respuestas? ¿Será que no hemos entendido la gran comisión? ¿No hemos entendido las instrucciones? ¿Será que estas palabras aparecen en códigos que hay que interpretar como los jeroglíficos de Egipto? ¿Qué será? ¿Cuál es la situación? ¿Será que no tenemos recursos para hacer la tarea? Si nos comparamos hoy con los primeros cristianos, no es cierto, más bien hoy tenemos demasiados recursos para cumplir y llevar a cabo la tarea y la misión. Usted puede hacer una lista, evaluar, analizar, pero en realidad vamos a llegar a una misma conclusión. El problema está en nuestro corazón. Y el problema se llama, en una sola palabra, desobediencia. ¿Qué hacían nuestros padres en aquellos tiempos cuando nos mandaban a la tienda y no queríamos ir? ¿Alguien recuerda qué hizo su papito o su mamita con usted en una de esas ocasiones? ¿Qué hacía papi y mami? ¿Alguien recuerda algún jalón de orejas? ¿Alguien recuerda algún pellizquito? ¿O recuerdan el cincho, le dicen ustedes, verdad? ¿Alguna vez recibió algún cinchacito por ahí? ¿Será que necesitamos que el Señor haga eso hoy? ¿Quién quiere recibir un jalón de orejas directo del cielo? Un pellizco divino, un cinchazo del Espíritu Santo. Alguien que diga amén y levante la mano esta mañana y le diga, Señor, aquí estoy preparado. Probablemente, hermanos, es lo que hace falta. La historia está llena de ejemplos de iglesia del Señor en diferentes partes del mundo, que cuando han venido las situaciones económicas, políticas, guerra, que ha puesto a los cristianos bajo prueba, bajo fuego, en situaciones extremas, aún de persecución, es cuando la iglesia responde. Yo no estoy diciéndole al Señor, mándanos esas cosas hoy, pero honestamente, hermanos, no veo otro camino. A como estamos hoy, no veo otro camino. Pero bueno, eso se lo dejo al Señor. Más adelante, ya en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 17 al 20. Es interesante que el Señor Jesucristo se fue al cielo, donde la palabra nos dice que está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando el momento en regresar por su iglesia, de acuerdo a como nos lo prometió. Los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, obedientes, los primeros cristianos del primer siglo, cumplieron con el mandato recibido. Fueron enviados, ellos fueron. Y miren, aquí hay un ejemplo. Apenas ahí empezando el libro de Hechos capítulo 5. Dice del 17 al 20. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, probablemente varios de estos habían dado su voto a favor para crucificar a Jesús poco tiempo antes. Ahí estaban estos
amiguitos, por no llamarlo de otra forma, reunidos, estaban también la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles. Y los pusieron, ¿a dónde los pusieron? En la cárcel pública. Mas un ángel del Señor vino del cielo y abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles les dijo: ay, pobrecitos ustedes, apóstoles del Señor. No, esto de sufrir por causa de predicación del evangelio, no es justo. Mejor váyanse al desierto, escóndanse en una cueva, y cuando haya pasado la persecución, cuando ya no haya peligro para ustedes, para que no los vuelvan a meter a la cárcel, yo les voy a avisar cuando está en paz, para que regresen y ahora sí puedan predicar. Eso les dijo el ángel. Dice allí que el ángel les dijo: id, y puestos en pie en el templo, ni más ni menos, donde estaban todas estas víboras y alacranes y lobos y leones que querían despedazar a los discípulos de Jesús, vayan y pónganse en el centro de ellos otra vez y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, los sacerdotes, los saduceos, los meten a la cárcel y Dios los saca de la cárcel y los vuelve a predicar otra vez. ¿Por qué? Es que la misión de Dios tiene que llevarse a cabo. Y es Dios quien está aquí detrás de todo esto. Y Dios va a protegernos y a guardarnos cuando Él quiera y como Él quiera. En ese momento había que predicar el mensaje, la buena noticia, y el Señor puso a los apóstoles a hacerlo. Y ellos fueron y lo hicieron. Fueron obedientes, aún arriesgando sus propias vidas. Y bueno, sabemos también por relatos bíblicos y luego otros documentos históricos que todos estos apóstoles del Señor murieron de manera sacrificial, martirizados, excepto Juan, el apóstol que escribió el Apocalipsis, que aparentemente habrá muerto ya siendo muy anciano, pero sí exiliado, por cierto, en una isla llamada Patmos. Esto nos dice también, hermanos, que ser enviados de parte del Señor no está exento de correr peligros y riesgos. Que no sé si también esta será otra de las razones de por qué no obedecemos al Señor. ¿Será que tenemos temor? ¿Nos da vergüenza predicar de Cristo a los compañeros del trabajo, a los vecinos, a los familiares? ¿Será que pensamos, qué van a decir? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué dirán que estoy fanático? ¿Que soy loco? Pero veamos un poquito más. En el libro de Hechos encontramos otro maravilloso ejemplo. Ya en el capítulo 13 han pasado muchos años, la iglesia se ha extendido gracias a la persecución y allí encontramos de un caso muy especial, una historia maravillosa. Dice capítulo 13 de Hechos, los primeros 4 versículos, que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y da una lista de quienes estaban allí: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Se acuerdan de Saulo? Este angelito de Dios, perseguidor de la iglesia, culpable de la muerte de Esteban, consentidor, y de muchos otros. Pero ahí está Saulito, cambiado por la gracia y misericordia de Dios. Ahora es un discípulo de Cristo, perdonado. Estaban allí ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados, ahí está la palabra clave una vez más, por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y de esa manera se inició oficialmente el primer viaje misionero organizado, digámoslo así, de aquel tiempo. Y bueno, Bernabé y Saulo hicieron varios viajes, luego Saulo lo hizo con Silas también, Bernabé lo hizo con Juan Marcos, empezaron a recorrer el mundo de sus días, el mundo entero de su tiempo, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Es la misma tarea para nosotros hoy. Hoy no estamos en Antioquía, pero estamos en San Salvador. Bueno, pues es la misma tarea, es el mismo Espíritu Santo, ¿no? O el Espíritu Santo de aquellos hermanos es diferente al que tenemos nosotros hoy.
es el mismo. Y sigue llamando gente para la tarea, para la misión, para el trabajo, para la gran comisión que debe ser cumplida. El asunto es si aquí hay Bernabés y Saulos, o si quieren pongámoslo en femenino, Bernabá y Saulas. Suena un poco raro, ¿verdad? O Bernarditas, no sé, suena un poco más parecido. Si habrá hombres y mujeres que oyen la voz de Dios y obedecen la voz de Dios. Ese es el punto. Realmente, mis hermanos, aquí no estamos para discutir si hemos sido llamados o no, si hemos sido enviados o no. Y de hecho, Pastor Edwin no lo había visto hasta que lo mencionaste al final del primer culto. Ustedes tienen ahí un gran rótulo que dice todo lo que estoy tratando yo de explicar esta mañana aquí. Me hubiera ahorrado todo el sermón. Todos somos enviados. ¿Quién ha leído ese rótulo ahí alguna vez? ¿Cuándo pusieron ese rótulo allí? Santo Dios. Y esa es una fotografía de San Salvador, me imagino. Linda fotografía de noche. ¿Qué piensan ustedes cuando salen por esas puertas? No sé si verán el rótulo o ya no lo ven. Todos somos enviados. La pregunta es, ¿a dónde usted va a ir? No es si ha sido enviado o no. Ya todos hemos sido enviados. Claro, está en la Biblia y está escrito ahí además. ¿A dónde usted está siendo enviado? Y alguien podría decir, ay, pastor, es que no sé. Yo le he preguntado a Dios que me mande un ángel del cielo, que me dé una visión, un sueño, que yo vaya al tercer cielo. No necesita nada de eso. Todo está en la Biblia. Hace mucho tiempo atrás, Hechos capítulo 1, versículo 8, palabras del Señor Jesucristo también para terminar allí su misión en la tierra antes de subir al cielo. Un versículo muy conocido. Después de recibir el Espíritu Santo, Él le dijo, ustedes me van a ser testigos, ¿a dónde? En Jerusalén. ¿A dónde más? En toda Judea. ¿Y qué sigue después? Samaria. Y luego, ahí se acaba, ¿verdad? No, hasta los confines de la tierra. Hermanos, sigue siendo la misma misión, la misma tarea. La Jerusalén de ustedes es aquí, San Salvador. Su Judea, toda la República del Salvador y donde sea que estén los salvadoreños, los que han migrado, los que viven en otros países. Y su Samaria, pues aquellas personas que son diferentes a nosotros en cultura, lengua, idioma, tradiciones, pero que viven dentro de nuestro territorio. De todos esos chinos que hemos visitado a lo largo de nuestra vida, ¿a cuántos de esos chinos les hemos predicado el Evangelio de Cristo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede decir? ¿O es que los chinos no necesitan de Jesús? La mayoría de ellos probablemente son budistas. Tienen ahí el Buda, una figurita, tienen un gatito con un brazo que se mueve así para traer la buena suerte. Parte de su cosmovisión y de su animismo ancestral. ¿Qué pasa? ¿No merecen ellos la salvación? ¿No son personas por las cuales Cristo murió en la cruz? Ahí están, esperando que alguien les hable del Señor. Y alguien me viene y me dice, pero es que ellos hablan otro idioma, yo no sé cómo hablarles en chino, en mandarín o a saber qué. Pues hermano, aprenda. Y ahora hasta con el celular, usted puede hacerlo. Le pueden hacer ahí una traducción. Busque algún tratado en mandarín o cualquier idioma que hablen ellos. Fácil. Y la próxima vez que venga a comprar, pregúntele, ¿leíste lo que te di? ¿Qué piensas de lo que está ahí? Y siéntense a tomar café. Y yo no sé si los chinos comen pupusas también con ellos. Y gánenlo para Cristo. Si ustedes no lo hacen, nadie más lo va a hacer. ¿Me explico? Esa es la orden. ¿A dónde? Hermanos, hay tanto. La casa, la familia. Seguramente tenemos familiares no creyentes con nosotros, ¿no? ¿Hay no cristianos en su casa? ¿En su familia extendida? Me imagino que muchos más. Aprovecho los momentos que están juntos como familia para predicar de Cristo. ¿Y sus vecinos? ¿Habrá vecinos inconversos? ¿No tienen vecinos inconversos? ¿Ya todos son cristianos en El Salvador? Si es así, le vamos a pedir al Señor que se los lleve al cielo todos ya. Pero allí están los campos de misión, como dijo el Señor en Juan capítulo 4. Ya la mies está madura, ya la cosecha está lista. Hay que alzar los ojos, hay que abrir los ojos y darnos cuenta que la gente está esperando. Y ese trabajo nos toca a cada uno de nosotros todos los días, con la gente con la que nos relacionamos. Ahí es donde Dios nos ha enviado. Por eso todos somos misioneros. Por eso todos somos enviados.
Déjeme terminar aquí con esto. Realmente, mis hermanos, el punto clave aquí, una vez más, es el corazón y obediencia de parte nuestra al Señor. Yo quisiera invitarles a levantarse, a ponerse de pie para que oremos